En esta oportunidad me gustaría compartir de la palabra de Dios, de la Biblia, un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17. Es un pasaje que me encanta, cada vez que lo puedo compartir, lo hago. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, un hombre de Dios que predicó el evangelio a aquellos que no eran del pueblo de Israel, llega a Atenas. Atenas en aquel tiempo era la capital de Grecia, era uno de los centros culturales más importantes del mundo en aquella época. Los grandes pensadores, filósofos, estudiosos se concentraban allí en ese momento. Y de ese lugar comenzaron a salir y se originaron las ideas que hoy en día en la gran mayoría del mundo todavía persisten. Una de ellas es la democracia, surge de aquel tiempo. Y en medio de ese contexto de grandes filósofos, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, va a compartir la palabra de Dios. ¿Y qué le dice este hombre a aquella gente que le estaba escuchando? Miren lo que dice, versículo 22, Hechos capítulo 17, si tiene una Biblia, búsquelo. Hechos capítulo 17, versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, era un lugar donde se juntaban los pensadores para compartir lo que ellos pensaban, y les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí está diciendo la palabra de Dios que tal vez podemos estar adorando a alguien que no conocemos. Ellos adoraban y hicieron una estatua para adorar a alguien que tal vez se habían olvidado. Entonces podemos estar adorando a alguien que no conocemos, o tal vez estamos adorando un Dios que no es el verdadero Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Todos hablan de Dios hoy en día. Una mujer una vez vino y me dijo: ay, hermano, dice, la verdad que todos hablan de Dios, ¿sí? Todos hablan de Dios, pero al Dios que conoces, ¿es el Dios verdadero? ¿El Dios que estás adorando es realmente el Dios de la Biblia, de la palabra de Dios? Y miren lo que dice, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Él está diciendo allí en la palabra de Dios que este Dios que Él está predicando es el Dios creador de todas las cosas. No necesita absolutamente nada. Este Dios es el que formó todo. Y hay 4 conceptos que Él pasa a detallar. Imagínense, los pensadores más grandes de aquella época están siendo puestos ante la verdad de la palabra de Dios. Y lo primero que él está mencionando es que este Dios es el creador de todas las cosas y que no necesita absolutamente nada. En segundo lugar, él está diciendo, versículo 26, Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo primero que él está mostrando aquí, dice que ha hecho todo el linaje partiendo de Adán y Eva, aquellos primeros seres humanos que Dios formó, que Dios creó, porque somos creación de Dios. A partir de ellos, dice que ha hecho todo el linaje de los hombres, todas las razas, todas las civilizaciones, a partir de Adán y Eva, fueron formadas por Dios, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahí está diciendo que Dios nos ha dado una morada.
Todos nosotros vivimos en esta tierra. Dice que ha hecho el linaje, ¿para qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Ahí se está haciendo pensar que sobre toda la circunferencia de la tierra, sobre todo este mundo, en diferentes lugares, Dios ha dado una morada para que nosotros vivamos allí. Dios te dio una morada, este mundo, para que podamos vivir en este lugar. Dios lo hizo. Pero no solamente eso, no se queda solamente el apóstol aquí con este concepto de que Dios nos ha dado una morada y es terrenal, es este mundo, para que podamos habitarla, sino que dice en el versículo 26, la última parte, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es interesante porque no solamente nos ha dado una morada, sino que nos ha dado un momento para vivir. Y aquí está hablando de dos conceptos. El primero es, les ha prefijado el orden de los tiempos. Prefijar es como cuando vamos del doctor y nos receta algo, nos da la forma en que nosotros tenemos que tomar la medicación, en qué horario, cuántas veces por día, y nos da el medicamento. Esa es la idea aquí. Dios ya ha prefijado el orden de los tiempos. Dios nos ha dado una morada, pero también nos ha dado un momento para vivir. Dios nos colocó y este es nuestro tiempo. Ya otros han vivido, Dios ya les ha prefijado el orden de los tiempos a otras personas, a otras civilizaciones, pero ahora es nuestro momento. Y este momento es tiempo. Dios nos da tiempo para vivir en este mundo. ¡Qué maravilloso! Es increíble los lugares que este mundo tiene, que podemos disfrutar. Y Dios nos puso en esta república o en este lugar donde cada uno de nosotros vive, porque así Dios lo determinó. Él lo ha prefijado. Dijo, Daniel va a vivir en este lugar, tal vez José en otro y otro y otro y otro, y nos ha colocado en este mundo. Nos ha dado un momento para vivir. Este es nuestro momento. No se va a repetir. Es tiempo. Pero no solamente se queda allí, sino que dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Allí el concepto es que poner límites. Por ejemplo, yo estoy sobre un escritorio, este escritorio tiene un ancho, un largo y una profundidad. Esos son los límites de este escritorio. Y Dios nos ha prefijado los límites de nuestra habitación. Dios nos dio una morada, este mundo, para habitarlo, para disfrutarlo. Pero Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él nos colocó en el momento oportuno de la historia de este mundo para que vivamos. Pero aún más, Él prefijó los límites de nuestra habitación. Y aquí está hablando de que Él colocó límites a nuestra vida. No somos eternos, no vivimos eternamente en este mundo. Un día nuestra vida va a terminar. Dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene un juicio. Dios ya determinó. Él ya prefijó cuándo íbamos a nacer, cuánto tiempo íbamos a vivir, cuándo vamos a morir. Y este tiempo que Dios nos ha dado es el momento nuestro para vivir. Pero ¿cómo estamos viviendo ese tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? El tiempo es vida. Cuando nosotros disfrutamos, vivimos la vida, estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo. Y el tiempo no se recupera. El tiempo cuando transcurrió ya no vuelve, no puedo volver atrás. Lo que hoy pasó, yo no lo puedo volver a vivir. Voy a vivir otras circunstancias. Ahora, Dios nos dio una morada terrenal. Dios nos dio un lugar donde vivir, pero también nos dio un momento.
un tiempo para vivir. Pero miren, versículo 27. Dice que Dios preparó este mundo, nos colocó en esta época, nos dio un límite para vivir. Pero el versículo 27 dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No solo nos dio una morada, no solo nos dio un momento, sino que también nos dio una misión. ¿Cuál es la misión? Dice aquí, para que busquen a Dios. ¿Saben una cosa? Lo que Dios quiere que hagamos en este mundo es que le busquemos a Él. El Salmo 145, yo tengo anotado aquí, versículo 18, dice que cercano está Jehová a todos los que le buscan. Cercano está Jehová a todos los que le buscan. A los que le buscan de veras. Dios está cercano. Y Dios quiere que le busquemos a Él. El propósito de nuestra vida es buscar a Dios. Si estás en este mundo y nunca buscaste a Dios, no tenés el propósito y el objetivo principal de tu vida cumplido. Dice que Dios hizo todo esto. ¿Para qué? Para que le busquemos. Dios te dio vida, te dio un lugar para vivir, te dio un tiempo para vivir, pero para buscarle a Él. Esta es nuestra misión. Y esa misión es temporal. ¿Por qué? Porque una vez que se acaba nuestra vida, se terminó ese tiempo. Ya no lo puedo buscar. Ahora es cuando tenemos que buscarlo. Y miren cómo termina este pasaje, versículo 30. Hechos 17:30, si tiene tu Biblia ahí, búscala. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solo Dios nos dio una morada donde vivir, no solo Dios nos dio un momento para vivir, no solo nos dio un mandamiento de buscar a Dios, que está cercano, sino que también nos dio un mandato. Dice, Dios manda ahora, ¿a quién? A todos los hombres, y ahí es genérico, hombres y mujeres, a todas las personas de este mundo que Él formó, que Él hizo, que nos colocó, nos manda, dice, que se arrepientan. ¿Y arrepentirse qué es arrepentirse? Arrepentirse, algunos lo interpretan como un dolerse por algo que ha hecho, que ha dejado de hacer. Pero arrepentirse bíblicamente es cambiar tu mente. Es cambiar tu mente, tu forma de pensar. Y al cambiar tu mente y tu forma de pensar, vas a cambiar tu vida también. ¿Y qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para vos? ¿Qué es Jesucristo para vos? ¿Es realmente alguien de la historia solamente? ¿O es aquel Hijo de Dios que vino a este mundo, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y por mis pecados? Arrepentirnos es cambiar nuestra forma de pensar. Eso es arrepentirse. Es entender lo que Cristo hizo por nosotros. El Hijo de Dios, aquel Dios que no necesita nada, como comenzábamos, vino a este mundo a morir por vos y por mí. Y termina el versículo 31 diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí se expresa el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Que Dios dice que el Hijo de Dios cargó el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, todos nuestros pecados. Y aquí dice que nos ha dado fe con haberle levantado de los muertos. Cristo murió en la cruz
sin ninguna causa, por amor a vos, por amor a mí. Él no tendría que haber muerto. Es más, es Dios, no puede morir. Pero Él tomó nuestra humanidad para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Y dice que al haberle levantado de los muertos, al haberle resucitado de los muertos, nos dio a nosotros la posibilidad de tener fe en eso. Y fe no es fe en la fe, no, es confianza en la palabra de Dios. El haber resucitado Cristo de entre los muertos nos otorga la oportunidad de tener confianza en Dios. Y terminando, estás en este mundo porque Dios te dio una morada, te dio un momento para vivir, te dio una misión de que busques a Dios, pero te dio un mandamiento. Pregunto, ¿obedeciste a ese mandamiento? De arrepentirte, de cambiar tu forma de pensar en cuanto a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, dice la Biblia, para pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios, pero Cristo vino a morir por nosotros. Él cargó sobre sí cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Cómo lo hacemos? Orando a Dios, con una oración, clamando a Dios, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: Señor, te pido perdón por mis pecados. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que pagaste todos mis pecados. Me arrepiento y creo en ti como mi Salvador personal. Tal vez tenés que cerrar tus ojos allí donde te encuentras y hacer esa oración. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Seguramente vas a tener oportunidades de compartir de que hiciste esta oración. Aquella persona que te invitó a escuchar el video, a escuchar la palabra de Dios, decile: acepté a Cristo como mi Salvador personal. Dios te otorga el perdón de tus pecados y la vida eterna. Que Dios te bendiga.